Ojo, pues porque Deportes Tolima se metió a la semifinal y se verá contra Atlético Nacional. Y a decir verdad, nunca me pareció que peligrara la clasificación del Vinotinto y Oro, porque Deportivo Pasto volvió a hacer lo que yo usualmente veo desde aquel año en el que fue campeón. De ahí en adelante he observado un Deportivo Pasto que me demostró en ese instante que eso netamente fue una estrella fugaz, pero generalmente este es el estado normal del Deportivo Pasto, un equipo que de vez en cuando ilusiona, pero que le cuesta en las instancias definitivas dar el golpe de knockout, ni en la ida, ni mucho menos en la vuelta respondió. Es que piensen en el cotejo de ida, un duelo planchado, tranquilo, que ganó el Deportes Tolima, y en la vuelta, es que acuérdense del primer tiempo. Es un primer tiempo soporífero en donde tras un balón largo del Deportes Tolima se duermen los centrales del Deportivo Pasto, la pelota sigue derecho, se equivoca el arquero Herrerín, se le deja muertita a Yercito González y listo, 1-0, y ahí se acabó. O sea, si antes de eso parecía que ya se había acabado, ahí sí recontra se acabó. Y de ahí en más tuvimos un ladrillo, un plomazo de miedo, porque Deportivo Pasto lo intentaba, iba, buscaba, pero sin formas, formas que perdió desde el día que cayó ante Independiente Santa Fe en condición de local. De ahí en adelante vimos un Deportivo Pasto que le costó esta vida y la otra, luego cayó contra el Junior, perdió la oportunidad de ser uno de los cabezas de serie, también contra Deportes Tolima cayó en la ida y ahora cayó en la vuelta, y en el cierre me parece que hubo escándalo, que hubo pelea, que se fueron a buscar, como que la suerte recaía en la barba de Risueño, por decirlo de alguna manera. Se quitó la barba de Risueño, descubrimos que no tiene cumbamba o que la cumbamba está muy pegada y que el equipo sencillamente no tiene fluidez y que el equipo sencillamente no tiene jerarquía. Lo mostró ante un Deportes Tolima que tras el triunfo en Ibagué tenía que refrendar las cosas en Pasto y con el 1-0 liquidó básicamente el trámite. Ya en el segundo tiempo vimos un Deportivo Pasto bien intencionado, pero con una muy mala finalización y también, seamos claros, los espacios que dejaba el cuadro del sur de Colombia. ¡Oh! La cantidad de espacios. Deportes Tolima ganó nada más 2-0 por un tema de puntería, de la carencia de puntería. Pero no nos digamos mentiras. Deportivo Pasto con todas esas ventajas le fue bien. O sea, el global dice 3-0, pero a mi parecer le fue bien al Deportivo Pasto, que terminó con un expulsado. O sea, la patada, la rastrillada que le metió Estupiñán a Eduard López. ¿Cómo va a vulnerar así a mi ídolo Eduard López? Pobrecito, venía de una lesión. ¿Y cómo es que le manda esa patada artera y violenta, expulsión para Estupiñán, que había sido uno de los importantes del Deportivo Pasto a lo largo de toda esta campaña? Pero lo echaron. Y pues obviamente se sabía que si el Deportes Tolima ya estaba montado en el partido, luego de la expulsión, sí, dependía del Vinotinto y Oro. Y efectivamente llegó el 2-0 en el cierre de un partido que ya moría, de un partido que ya se iba, tras una defensa con los brazos caídos, tras un equipo acabado por el contexto. Llegó Guzmán, Mariachi le hizo un pase a Tatay Torres definió sencillito para el 2-0. Piensen en lo siguiente. Luquitas González, para este duelo de vuelta, dejó en la banca a Tatay Torres y a Chino Sandoval. O sea, como que le dijo al Deportivo Pasto, huevón, venga, atáqueme. O sea, no soy tan bueno. Y ni así, porque es que en el primer tiempo el Deportivo Pasto, por esas intenciones, pero tiros a la nada, pases a la nada, profundidad cero. Se entiende en gran medida por qué no llenaron el Departamental Libertad, porque, hombre, se entiende, este rictus escaso del Deportivo Pasto, y que hacía una constante en estos duelos mano a mano de los cuartos de final. ¿Algún estadio se llenó? Estoy pensando en la ida Tolima contra Pasto, no se llenó. En la ida de América contra Santa Fe tampoco se llenó. Luego, bueno, quizá el único sí que se llenó fue aquí el de techo, pero pues llenar el de techo tampoco era imposible. Aparte, todos de Nacional, porque no tenían la camiseta de Nacional, pero la gran mayoría, por no decir todos, de Nacional. Entonces, ese sería el único que de verdad se llenó y hay que llenar el de techo, ¿no? Incluso no se llenó del todo porque hay una esquinita que siempre dejan vacía. Luego, aquí en Bogotá, el Santa Fe América tampoco hubo lleno. Y en el Junior contra el Once Caldas, un sector vacío. Y lo mismo Manizales, el Once Caldas contra Junior, por lo que, ¿a qué se deberá esa falta de fe en términos generales del público con respecto a los partidos? Al bajo nivel yo creo que sí. A la economía yo creo que también.
Yo creo que son diversos factores que se juntan para que la gente no le crea tanto a los equipos, decida en vez de gastar 80, 100 mil, 120 mil pesos en una boleta para ir a ver sujetos que le hacen pases a la banda o que la lanzan a la nada, en vez de eso agarrar la plata, ir a almorzar con la familia, ir a cenar con la novia, así. Porque, bueno, la verdad, muy poquitos dieron espectáculo. Es que ni siquiera se llenó el Atanasio en el Nacional contra Inter de Bogotá, a pesar de que Nacional le ganó 7-1. Pero porque se sabía que era un partido de trámite. Por eso no hablé de ese duelo, porque desde el vamos se sabía que Atlético Nacional iba a liquidar a Inter Bogotá. Eso era un trámite. Un tema distinto es que ningún rival es pequeño. Se notó 9-2. No es un invento mío. 9-2. Ahí está. Y le puede haber metido unos 11 tranquilamente en el global. Y aquí no le metió 9, pero futbolísticamente muy superior. El Deportes Tolima al Deportivo Pasto. Se sintió la jerarquía en cuanto a diferencia de un equipo con respecto al otro. Deportivo Pasto terminó descontextualizado, ido de la situación. A pesar de que cerró de local, no mejoró y perdió los últimos 4 partidos. Sí, los últimos 4. Cayó totalmente en picada el Deportivo Pasto, mientras que hubo unos equipos que ingresaron a estos mano a mano, increciendo Deportivo Pasto se cayó totalmente por el barranco, y el Deportes Tolima, a contraparte de lo que fue el Deportivo Pasto, mejoró, y no solo en la Liga Colombiana, sino en la Copa Libertadores, porque Tolima trae una seguidilla muy interesante en donde me parece que el último partido que perdió fue contra Millonarios, y ese fue el último partido que perdió, y eso porque Luquitas puso una nómina alternativa. Luego, victoria 3-0 contra Coquimbo, victoria 3-0 contra Nacional de Montevideo. También aquí en la Liga Colombiana empató contra el Cali, luego le ganó al Pasto en Ibagué y ahora le ganó de nuevo al Pasto, pero en el Departamental Libertad, por lo que dense cuenta que mientras uno, los últimos 4, nada de nada, el otro, los últimos cotejos, tanto Libertadores como Liga, ha respondido. Irónicamente, contra el último que perdió el Tolima fue contra Millonarios y Millonarios no clasificó. Y en vez de clasificar Millonarios, clasificó el Inter Bogotá, que perdió en el global 9-2 contra Atlético Nacional. Liga Colombiana, no traten de entenderla, solo gócenla. Y si medianamente gocé este partido hasta cierto punto, porque era muy obvio que iba a avanzar el Deportes Tolima. Yo lo vi parejo hasta que metió el 1-0 allá en Ibagué. Cuando metió el 1-0 allá en Ibagué, yo dije, no hay nada, no tiene nada el Pasto. ¿Cómo es que consiguió tantos puntos? ¿Qué equipo carente de jerarquía? Pero una escasez, pero una notable escasez. Es de esos equipos de tanque pequeño, que arrancan muy bien, al estilo Inter Bogotá, arrancan muy bien, pero el sprint final es desastroso, mientras que lo del Deportes Tolima, muy valorable, se salió con la suya y se verá contra Atlético Nacional en lo que, no sé si decirle clásico, pero tiene una cara de clásico importante, porque ¿cuántas veces se han visto en fases decisivas y en finales? ¿Cuántos títulos tiene Atlético Nacional que puede decir, se los gané al Tolima? Uno de los títulos del Tolima se lo ganó Atlético Nacional, por lo que, hombre, esto, si no es un clásico, tiene cara de clásico. Revisemos por aquí el mano a mano en cuanto a este partido con respecto a este duelo entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima. Herrerín fatal, Qué mal, en el 1-0 como es que deja la pelota muertita y qué mal Herrerín. Y aparte en otras salidas en falso, este es mucho humo, Luego la defensa, lo que menos hicieron fue defender estos dos. Uy, estos dos. Mamá quería. Entre Gil, bueno, le hace honor al apellido, y Sergio, uy, no. ¿Cómo van a dejar picar esa pelota para que les hagan ese gol? Uno como central tiene que ir a atacar el balón, no dejar que pique para que le gane el delantero. Es insólito, hermano. ¿Cómo se van a hacer el gol? Velasco también, qué mal. Perdió por esa banda todo lo que pudo. Garavito fatal. Luego del mediocampo, nadie hizo progresar al equipo. Desaparecido Chávez. Adelante Pizán, un fantasma. Estupiñán como se hizo expulsar. Cómo le mandó esa patada arteria violenta de pura torpeza a Eduard López. Casi lesiona, si es que no lesionó a mi ídolo Eduard López. Mi colta fatal también. Y a los que ingresaron, nadie modificó para bien el curso de las cosas. Yo quiero mucho a Wilson Morelo, pero ya Wilson Morelo, yo creo que tiene que aceptar la realidad, ¿no? Del lado del Deportes Tolima, Neto Volpi, cuando lo llamaron a la acción, respondió. Luego de los defensas en términos generales no sufrieron en demasía. Lástima lo de Eduard López, como pues yo pensé que le había roto de la pierna. Es que le mandó semejante patada a Estupiñán, sobre revolucionado, atacadísimo ese futbolista. Que le había servido al Pasto, pero se cayó. Uy, cómo se cayó futbolísticamente. Muy bien Guzmán, el mariachi. No solo está bien en la liga, sino en Libertadores. Lo del Tolima es una constante en cuanto a torneos. Luego de los de adelante, Gerson González,
el oportunista del gol, como yo le digo, está donde tiene que estar. Luego, de los otros del Deportes Tolima, como mencioné al principio, se dio el lujo de sentar, derrotar, o como quieran decirle, a Tatay Torres, a Chino Sandoval, al mismo Nieto. Imagínense, de eso se dio el lujo, porque más allá de los futbolistas que puso Luquitas González, fue la fluidez, el estilo de juego de un equipo a comparación del otro, lo que lo hizo salir adelante. En este caso al Deportes Tolima, que clasificó con sobrados méritos, borró al Deportivo Pasto en la ida y más doloroso para el Pasto en la vuelta. Y muy destacable lo del Deportes Tolima, que está en un nivel interesante. Ojalá, como siempre digo, le alcance también para Copa Libertadores, porque es el único equipo vivo, realmente vivo, en el máximo certamen continental. Pero justo en el grupo de la vida, ¿no? Donde todos tienen ilusiones, donde que incluso Tolima hasta en un triple empate puede irse a la Sudamericana, el Tolima. Entonces, pero es el grupo que le tocó, es la vida que eligió el Deportes Tolima y todavía está compitiendo. Ojalá le alcance el nivel en este sprint final. Ahora es momento para que todos ustedes lleguen y digan con respecto a este cotejo qué es lo que piensan. ¿Y qué creen que sucederá en el mano a mano de Deportes Tolima contra Atlético Nacional? Nacional viene de un cotejo en el que básicamente entrenó más en la vuelta que en la ida. En la ida pongámosle que sufrió un poquito más, pero en la vuelta sí fue un neto entrenamiento. Incluso el Inter Bogotá cambió de arquero durante el partido. Entonces pues, Atlético Nacional viene en una nube, viene metido en una burbuja. ¿Será que la totea el Deportes Tolima? Esto suena como a revancha, porque en las últimas oportunidades que se han enfrentado, Atlético Nacional le ha metido una cantidad de guadañazos al Deportes Tolima, que nomás recordemos cuando Harlan Jr. le hizo ese gol en Ibagué y se comió el penal, fue Cataño. Claro, Cataño erra el penal y luego se hace expulsar porque le manda los pies por delante a Mier. Echan a Cataño justo, luego en el siguiente semestre Cataño llega a Millonarios y baja una lechona a corretear a Cataño y a darle calvazos a Cataño. Y como si fuera un déjà vu la historia para el Tolima, entonces Jason Guzmán se la picó a Ospina, y para que Ospina te tape un penal hay que esforzarse demasiado. Y Deportes Tolima, otra final que perdió contra Atlético Nacional, entonces como que el destino le dice, vea lechona, si tiene aguante, elimina Atlético Nacional. ¿Le alcanzará? ¿Qué piensan ustedes? Dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. Suscríbanse, denle like, eso ayuda un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.